Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo podcast, esta vez con Javier Ortiz, autor del libro que estoy cogiendo por aquí, Luka Doncic, ha nacido un jugón. Javier, muy buenas. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Bueno, un libro que ahora nos contarás un poquito cuánto tiempo te ha llevado toda esa recopilación, esas entrevistas que hay intensas en el libro, que son, la verdad, una forma muy profunda, Javier, de conocer a Luka Doncic, ¿no? Bueno, se trataba de contar muchas cosas lo máximo posible y que fuese un producto también propio, que no fuese simplemente un copia y pega de Wikipedia o de los Boscors de cada partido, ¿no? Sino hacer una cosa elaborada en la que hubiese muchas voces hablando sobre él. Esa era un poco la... Sí, es una de las cosas que más llaman la atención, ¿eh? Porque constantemente estás recogiendo esas voces de los protagonistas de la vida de Doncic, ¿no? Y te da esa sensación de, pues, no sé, de como que te acercas mucho más al personaje. Yo no pretendía hacer un tratado mío hablando yo sobre Luka Doncic, porque al fin y al cabo, ¿qué puedo decir yo? ¿No? Soy un periodista que ni siquiera estoy especialmente centrado en la NBA ni en el baloncesto actual, ¿no? Entonces se trataba de darle voz a la gente que ha tenido alrededor desde la época de formación en Eslovenia, luego en Madrid y luego la traslación a la NBA. Yo no pretendía hacer una tesis doctoral con mi propia visión sobre Luka Doncic, sino más bien la visión que puede tener gente que la ha tenido cerca y especialistas actuales. O sea, que esa era un poco la intención, ¿no? Y creo que está bien reflejado en ese O sentido. sea, este es el primer libro en español que hay de Luka Doncic y nos da, como tú dices, ese acercamiento de, no sé si tienes la cuenta de cuánta gente interviene en el libro, porque Eh, yo he perdido la cuenta. propios, propios creo que 73, 72, 73, sí O que... sea, son Sí, 73 personas hablando sí, de gente que lo ha conocido. especialmente, sí, especialmente para el libro. Luego, evidentemente, sí hay otros testimonios en Sí, sí. otros medios y tal, que a lo mejor nos podemos ir a más de 250 testimonios, casi uno por, casi, ahí hay 224 páginas. Es verdad que has visto, Javi, que hay un capítulo que se llama 77 Sí. eh, frases sobre el 77, que ninguna es mía, ¿no? Ninguna es recogida directamente por mí. Son frases pues, desde LeBron James a Anthony Daimiel, ¿no? Pero esas 77 frases, que también puedes contar como testimonio sobre él, no son... Esos no son exclusivos del libro, son más bien declaraciones, pero sí es los cierto 73 que hay muchísimos que son exclusivos para el libro, que hablo sí son exclusivos para el libro. que le da un valor añadido tremendo al libro. Y en línea con esto, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y te tenía que preguntar, es cuando estas declaraciones, prácticamente todo el mundo, por no decir directamente todo el mundo, habla muy bien de Doncic. ¿Has tenido que hacer algún filtro de alguien que... Hay un momento del libro, quizás es mi capítulo favorito, ¿no? En el que se habla del Doncic adolescente, ¿no? De 15 años, en el que milita en el Madrid Junior, siendo cadete, y ese Madrid Junior también lo inscriben a jugar en Liga EVA con gente mayor, ¿no? Con gente de 25, 30, 35 años, ¿no? Hay un capítulo en el que hablo de cómo el peor partido de la vida de Doncic no ha sido contra los Pacers, ni contra los Boscas, ni contra los Lakers, ¿no? Fue contra la Quimisa Tormes, el equipo de Salamanca, en la primera jornada de la fase de ascenso a Les Plata, y él hace 1 de 17 en tiros de campo, ¿no? 0 de 8 en triples y 1 de 9 en tiros de 2, ¿no? Una serie curiosa. Lo, localizo a gente de aquel equipo, del rival, ¿no? Que me hable de aquella tarde, la tarde negra de Doncic por antonomasia, ¿no? Y el que me dicen que le defiende la mayor parte del partido, un veterano de la guerra del Vietnam, que diría Andrés Montes, llamado Alberto Alonso, me cuenta su truco, entre comillas, Para para llevar a Doncic a eso, ¿no? sí, yo creo que te acordarás del capítulo, ¿no? Sí, Tú que has sí. leído el libro. Entonces,
él empieza a hablarme con toda tranquilidad de que no, de que le estuvo pues picando y sacándole del partido, pues como solo puede hacer un chico un tío de 30 años a un chico de 15, ¿no? Y él me cuenta con toda naturalidad, yo le pregunto, ¿pero tú crees que cuente esto en el libro? Y dice, sí, 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 que John Doncic le llega a insultar, le llega a llamar gilipollas en un momento de... ¿Se puede decir gilipollas en tu Sí, sí, podcast o se no? puede, se puede. Eh, el adolescente Doncic, harto de que el otro le pique y le intente sacar el partido, le llama gilipollas y eso, y al final no le da la mano, no le da la mano a todo el mundo, Menos a Luka, él. menos a él, ¿no? Sí, sí, me Es acuerdo algo que le perfectamente de este capítulo algo porque es lo que tú dices, que es una de estas historias que le añade valor al libro, de que yo creo que no son conocidas y que te quedas con ese decir que puede ser uno de los aspectos que, no sé si te lo han dicho, pero como una biografía de un chico de 20 años. Pues es que que, hay muchísimo material que no se ha contado y yo soy eh, bastante fan de Doncic y a mí el libro he encontrado muchas cosas que no tenía ni idea. tú y yo podemos vivir 80 o 100 años que no nos va a dar para que se escriba de nosotros el mismo libro de 224 páginas sobre un chico de 21. O sea que esa es un poco, era un poco la idea. Hay gente que dice, claro, este está todavía empezando está en la página 1 de su vida todavía como para que se haga un libro sobre él. Pero es que lo podemos poner en el mismo contexto sobre cualquier genio de 21 años, sobre Nadia Comaneci en los 70 o sobre Kurt Cobain en los 90 o yo qué sé, oyéndonos más atrás. No se hubiese sido un gran libro sobre el Mozart de 21 años, no sé. Bueno, yo no Era soy religioso, pero hay libros sobre Jesús, ¿no? Y vivió 33 años. y seguro que Es seguro un que bueno, tochaco. y en los libros que hay solo son sobre lo que le pasó desde los 30 a los 33 años. Ojalá hubiese un libro sobre Jesús cuando tenía 21 años. Su vida pública solo empezó con 30. Claro. Que quede claro que no estamos comparando a No, Doncic con no que nos la lían aquí ya, ¿eh? creo que esto ya lo dijo John Lennon sobre los Beatles. No somos más famosos que Jesucristo. Y le cayó de todo, claro, a John Lennon. Pero yo creo que ha quedado un libro majo, divertido, sin intentar hacer una cosa súper profunda ni súper analítica sobre Luca, pero sí contando pues muchísimas cosas que No, ahora pues, a lo mejor ha pasado todo tan rápido y tal. Y creo que lo que he intentado es investigar profundamente sobre aspectos que van más allá del Boscor o de la Wikipedia, ¿no? claro, vamos, te escribí por privado cuando me lo terminé, te dije, oye, me ha gustado mucho, he aprendido mucho y además eso, que me ha parecido muy fácil de leer, de que es una cosa que te va entreteniendo, te va enganchando, quieres saber un poco más, no son historias repetitivas, no, ¿sabes? Quiero decir, tú podías saber cosas, por ejemplo, de la noche del draft de la NBA y aquí te enteras de otra cosa. Y ese tipo de cosas son al final las que añaden valor a una biografía. El que vaya a la librería o vaya a Amazon o cualquier plataforma y suelte los 15 pavos, que luego cuando termine el libro no diga, pues vaya 15 pavos que he tirado a la basura si esto ya lo tengo en internet o esto ya podía haberlo yo Claro. investigado o esto ya no, nada de esto me suena a nuevo porque he seguido la carrera de Doncic que ha sido bastante pública casi desde que llegó. Se trata de que se ha retratado, se sienta contento del producto y habla bien del producto y se lo deje a su amigo y el amigo no vaya a perder el tiempo con la lectura, que ya te digo que lo intento hacer bastante ameno y sin tampoco intentar lucirme con un Sí, lenguaje. no, y las voces de los protagonistas, ¿no? Pues te van permitiendo también una velocidad en el ritmo de la historia y demás que es muy interesante. Luego, cuando hablamos de Donchi, tenemos que hablar del país donde nace, de Eslovenia, que es un país de poco más de 2 millones de habitantes, o sea, es que en Madrid vive más gente, por hacernos una idea. Y Bueno, aún y casi así, no, una cultura tremenda de baloncesto. sí, ahí luego al principio pues se relata un poco la cantidad de jugadores que han terminado en la NBA, ¿no? Y propio Dragic, ¿no? Que es una gran estrella, pues salió también de ahí, no sé, ahí no sé qué les dan de niños, ¿no? Pero pasa a veces en los países del este, ¿no? En Lituania también se suele poner mucho el ejemplo, ¿no? Y también son muy pocos habitantes, ¿no?
Bueno, digamos que es un deporte que está muy implantado allí, muy en el ADN de ellos, ¿no? Si ya se junta un poco todo, porque el padre de Luca, pues sabes que fue también jugador profesional, no tan bueno evidentemente, pero que le puso el balón de baloncesto prácticamente desde que estaba en la cuna, pues nos Sasha sale... Doncic. Sí, sí. Eh, Cuando nos cuentas esa historia de sus inicios, ¿no? De cómo empieza a jugar al baloncesto porque acompaña al padre, de hecho, bueno, pues lo típico de cualquier hijo de jugador de baloncesto profesional que se tiene que ir moviendo entre las ciudades a las que va el padre y todo eso. Nos cuentas, por ejemplo, cómo teníamos a un Doncic que admiraba a Marco Milic, ¿no? Eh, Zoran Dragic, hay un momento en el que hasta él participa en la celebración de uno de los títulos de la Olimpia de Ljubljana, ¿no? En el que está el padre, que el padre ya es veterano, y él pues lo tiene un poco como la mascota del equipo y aparecen las fotos, ¿no? Son fotos como proféticas, ¿no? Y luego él acaba compartiendo selección con Dragic, ¿no? Entonces, bueno, es que es llamativo, ¿no? Que él parece que lo ha mamado mucho, ¿no? No sé si es una expresión demasiado gráfica, pero es verdad, él... Sí, sí, se Eh, entiende, se entiende. te cuentan un poco las mismas cosas, me recuerda un poco una cosa que se cuenta sobre él ahí, que él en los descansos salía, de los descansos de los partidos del padre, salía a tirar en el descanso y era un espectáculo, ¿no? Se cuenta exactamente lo mismo sobre Juan Carlos Navarro, ¿no? Cuando era niño y iba a ver a su hermano y casi llamaba más la atención lo que pasaba en los descansos con ese que casi era El más grande la chiquitín que pelota que no él. parecía que no llegaba. Sí, sí, y es llamativo, ¿no? Parecen muy predeterminados a ser estrellas, ¿no? Luego, cuando es esa edad ya de que empieza a jugar al baloncesto, ya no es tan niño, sino que ya empieza a jugar pues, en sus equipos y eso, estamos hablando 10, 11, 12 años, no más, le surge la oportunidad, digamos, de salir de Eslovenia y se cuenta en el libro que tuvo la opción de ir al Barcelona también, no solo al Real Sí, Madrid. sí, está claro que cuando Mirko Milicevic, ¿no? Que es un poco una persona clave en su salida de Eslovenia, no lo ofrece solo al Madrid, ¿no? De hecho, también ahí se habla de que llegó a tener una prueba con el Besiktas y en el Besiktas la misma prueba que tuvo en el Madrid, en el Besiktas no gusta, ¿no? Le dicen, bueno, pues le dicen a Uno Milicevic y al más, padre, ¿no? en uno más, ¿no? Bueno, ya lo tenemos cubierto. En el Barcelona ni siquiera llegan a tener esa prueba y le dicen que ya tienen a gente ya tienen becados en esa posición y que no dejaba de ser un chico de 12 años que era pues, un melón realmente cerrado. Es el Madrid el que apuesta más a Sagogo por él. Y el que al final pues acaba teniendo ese acierto histórico. Míralo también en el contexto de 2010. En 2010 tampoco 2010-2011, ¿no? Tampoco era tan habitual él viene por primera vez en 2012, ¿no? Tampoco era tan habitual traer a niños tan pequeños, ¿no? A tan lejos de sus casas, ¿no? Cuando Sí, se puede suele ser más becar, cultura a lo mejor de fútbol que no tanto de baloncesto. sí, baloncesto, ahora quizás se haga más, y luego se ha hecho mucho con niños africanos y demás, ¿no? Niños, ¿no? Sí. No sé cómo. Pero traer a un chico tan joven, o sea, todos los extranjeros que han venido a canteras de grandes clubes no lo han hecho tan jóvenes como hizo Luca en su momento, ¿no? Por Porzingis y demás, a Tonansky, todas estas jugadores que luego han sido estrellas, de Hezonja, todos estos han sido estrellas luego, pero han venido ya con 14, 15, 16 años ya cuando han demostrado más cosas en grandes campeonatos de categorías inferiores y demás. Él viene por primera vez con 12 años y se incorpora con 13. Es muy joven cuando viene aquí. No era nada habitual traer a gente tan joven para cambiarles de cultura. Es que es muy difícil. Calderón siempre cuenta que él lloraba muchas noches cuando se fue desde Villanueva de la Serena a Vitoria y estuvo a punto de volverse a las primeras navidades que pasa fuera de casa con 14 años. O sea, y era el mismo país, Claro. y era el mismo idioma. Doncic ni siquiera hablaba español en esa época, ¿no? Que tenemos la imagen de un Doncic español, pero Sí, hay un momento que él reconoce que también le cuesta al principio. A ver, lo hemos visto muy feliz, muy adaptado y tal, pero también tuvo noches complicadas
echar de menos su casa y de echar de menos que alguien que le hablase mínimamente en su idioma, ¿no? Luego cuando, bueno, sorprende un poco eso que estabas contando, ¿no? El cómo hace la prueba con, bueno, con equipos, hizo prueba como el Galatasaray, el Benfica, pero luego, por ejemplo, con el Barcelona ni siquiera le hacen la prueba y sin embargo el Real Madrid es algo como que totalmente, ¿no? O sea, apoyo total, vamos a... Parece que el que más ve esto siempre se cuenta, que el que más ve que ahí hay un jugador, no un jugador, una estrella, es Alberto Angulo, que es un tipo que ahora, que fue un gran jugador y tal, pero que ahora está en un segundo plano muy discreto, muy eligiendo el talento, y es el que más se empeña en decir, no, no, a este no lo tenemos que traer para acá, ¿no? Es una persona clave en el hecho de que Lucas venga a España, ¿no? El primero que ve que después de esas 4 pinceladas que le ven en la minicopa, en la primera minicopa de Barcelona y en algunos entrenamientos que hizo con Alberto Codeso, actual entrenador ayudante del San Pablo Burgos, es el que más ve que ahí hay que hacer esa inversión, ¿no? Que indudablemente lo era, pero que era un melón muy cerrado, un niño de 13 años, de 12, 13 años. eh, Cuidado, ¿eh? en esas minicopas que decías, ¿no? Una de cal, una de arena, esa primera de prueba que no salió tan bien. Mucha intrahistoria en esto, que tampoco voy a descifrarle aquí, a hacerle spoiler a la gente A que comprar se el va a libro, leer el libro. yo creo que Pero el que sí, quiera comprar el libro lo compre y tal, ¿no? O sea que tampoco tal, charlamos de los detalles que quieras, no te preocupes, Javi. o sea, pero a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es de eso que precisamente hablábamos al principio, de cómo añade valor el que tenga esas declaraciones de gente que ha conocido tan de cerca a Doncic, son unas palabras de José Luis Pichel, que era su entrenador en una época infantil cadete, ¿no? Sí, 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 un entrenador Su clave. primer entrenador en el Real Madrid. Y, Literalmente no, porque el primero que tuvo, digamos, fue Alberto Codeso, en la primera minicopa de Barcelona. Luego ah, ya claro, sí, ya luego cuando entra en todo, el equipo de verdad es ya Pichel. sí, exacto, exacto. Cuando ya ficha por el club, es Pichel el que le tiene 2 o 3 años y tal. ¿Qué te llamó la atención? No, porque había una frase que me parece increíble y dice, nunca ponía malas caras, nunca hacía malos gestos, nunca castigaba ni con su lenguaje corporal ni con palabras a los compañeros que tenían menos nivel. He visto a mucha gente que trabaja como él, pero no con ese talento. Y es Claro, que para casi se me tener ponen los vellos de punta con él, porque es porque como decir, está definiendo a una persona que tiene un don en el sentido del talento, pero además también le acompaña esa mentalidad y ese trabajo. Pero es que eso se puede aplicar en cualquier otra cosa de la vida, en la música o en la ingeniería aeronáutica. No te basta con tener talento para eso, es que tienes que currar de narices para poder llegar a lo más alto de la música o de la ingeniería aeronáutica. Para hacerlo en el baloncesto, pues igual, ¿no? Lo llamativo de esas palabras de José Luis era precisamente eso. Cuando uno es tan bueno y está rodeado de jugadores que irremediablemente son peores, ¿no? Jugadores que prácticamente no muchos han llegado al élite del baloncesto y desde Claro. luego ninguno al nivel de Lucas. Lo normal no era, yo le preguntaba a José, lo normal no era que, claro, cuando daba esos pases o cuando estás rodeado de jugadores de un nivel menor, no, lo normal no es cabrearse. Y él contaba que no, que era superhumano, que era súper cercano con el error ajeno porque entendía que no siempre se puede jugar a la misma velocidad mental que la que él tenía. Entonces, es verdad, ¿no? Algo que respira el libro sobre todo es cómo, y en el fondo está en el título del libro, es cómo él disfruta jugando, que él le daba igual jugar en la pista de cemento del lado de su casa, en Ljubljana, que en el American Airlines Center ante 25.000 personas en Dallas. Él lo que quiere es un balón y para adelante, ¿sabes? Y eso se le nota mucho. Bueno, y luego cuando llega el año 2000, bueno, en ese año 2015, él tiene más o menos 15, 16 años, ¿no? No sé exactamente cuándo es la Euroliga Junior en mes, cumple en febrero, pero Y es, él llega a ganar la Euroliga Junior con el Real Madrid, que es algo que, un título que nunca había ganado el Real Madrid, que también, pues bueno, empieza a ganarse cierta fama en esas categorías inferiores, ¿no? Si, por si fuera poco, lo hace también a base de MVP, no sé, es su último año ya en categoría base. ya a esas alturas ha debutado en ese, bueno, un poquito antes, en abril, ha debutado en el primer equipo del Madrid
con esos 16 años y de apenas 2 meses, ¿no? Es un año en el que están en 3 equipos al mismo tiempo, ¿no? En el EVA que hemos comentado antes, ahí con los veteranos de la guerra del Vietnam, con el Junior, siendo el cadete, él siendo cadete no llega a jugar en el cadete de aquella temporada, juega en el Junior directamente, y en ese Junior que se programa pues tanto campeón de España como campeón de la Euroliga. Creo que a él le obliga un poco claro, le obliga el crecimiento, el hecho de enfrentarse a jugadores pues más mayores, más grandes, con otra mentalidad, otros físicos y tal, pero no dejaba de ser un cadete, ¿no? De hecho, pues cuando el año siguiente ya se incorpora a la primera plantilla del Madrid de todas, no deja de ser un junior de primer año, pero él nunca llega a jugar en el equipo junior siendo junior. Es Es realmente increíble, realmente es precipitar todo, precipitar en el buen sentido, ¿no? Acelerar los tiempos con él, ¿no? Claro, Pero y es verdad, y es una cosa que yo creo que se está diciendo mucho ahora ya en su época NBA y demás, como que parece siempre que va alcanzando el tope, ¿no? Como da esa sensación de estás llegando a sitios que no te corresponde por tu edad, pero claro, muestra esa madurez y todo, pero al final nunca tiene tope, no siempre va poniendo un... es que, claro, por mucho que saltando en el tiempo a lo que está pasando en su debut en la NBA, en su primer año y medio en la NBA, tampoco estaba tan claro que en el segundo año fuese a ser candidato a MVP como fue durante las primeras semanas, meses, ¿no? Hasta que quizás Sí, hasta sí la que lesión. es la primera lesión de tobillo, ¿no? Pero nadie esperaba estos numerazos de 27, 9, No, 8 es una locura. años. Por mucho que, sí, yo ya lo sabía. No, yo ya lo sabía, no. 27, 9, 8 el segundo año. Hombre, no. Y es que ha sido todo así, todo es por delante de su tiempo, ¿no? Antetokounmpo no tuvo un segundo año tan bueno como el que está No, teniendo ni de cerca, vamos, de cerca, o ni sea el impacto al llegar, ni nada. o sea que, bueno, pero por mucho que se le viese venir, no. En esta fase ya de su carrera solo tiene 16 años, pero pues como tú dices, pues tiene ya una cierta importancia dentro de la organización del Real Madrid, en el sentido de que lo han hecho incluso debutar con el primer equipo, tiene ese baile de jugar en 3 equipos de, pues bueno, una cosa que solo tiene gente que roza la excelencia para su edad. Y Pero a él, mientras que le pusiesen a jugar, le daba igual lo que... le daba igual un tío de 40 enfrente que alguien de su edad, solo cambiaba cómo abusaba de ellos. Y aún así, seguía estudiando. O sea que es verdad que no, quizás no era un estudiante modelo ni nada, aprobaba y tal, se defendía, pero lo suyo era la bola. O sea que todo este Sí, maremán, es ¿no? increíble, la Muchas veces verdad que... también se cuenta que muchas veces entrenaban a primerísima hora. O sea, se levantaban a las 6, 6:30 de la mañana, los levantaban ahí y entrenaban antes de ir a clase. Los chicos becados de la residencia o del Es SEC o luego Valdebebas, ¿no? que es Y duro, es luego duro. los metían a clase y luego otra vez a entrenar por la tarde y bueno, pues imagínate, ¿no? Ese verano, digo, el de 2015, se va a Estados Unidos a entrenar su tiro. O sea, como es una de esas ventajas que le da el ser conocido, el tener unos agentes importantes y demás, pues Sí. tiene la oportunidad de entrenar el tiro en Estados Unidos con un jugador, por ejemplo, de la talla de, no decías entre otros, pero está Kyle Korver, que es uno de los mejores triplistas de la historia. Le habrá hecho gracia a Corber, ¿no? Cuando se ha enfrentado con él, decir, mira, este es el mocoso al que le tuve yo que decirle el codo para arriba y no sé qué, ¿no? Pero bueno, ya ahí ya se le va viendo venir, es verdad. Es todo con él, siempre todo es que viene, al final viene y es que no es que venga, sino que te pasa por la, Sí, por la derecha, ¿no? fue totalmente la sensación cuando ya llega al primer equipo, ¿no? De decir, está aquí para jugar un par de minutos y sin embargo, pues ya tuvo, no sé si contabas una anécdota de un partido que se salió en Miribilla en su primer año, con 16 años. Apenas su octavo, noveno partido en ACB y es decisivo y se acerca a un doble-doble y en los minutos finales es él el que resuelve el partido O y sea, es que todavía no no tiene cumple. sentido. Es como absurdo, ¿no? Todos sus compañeros, pues, los consagrados, Felipe, Julita y demás, pues alucinan con él, ¿no? Y le adoptan un poco, pues lo que se cuenta ahí como el hermano pequeño, ¿no? De la eso.
Luego te refrenda un poco lo mismo a nivel personal de que el chico no va desde luego de sobrado, no va de sobrado con los que desde luego eran inferiores a él como para ir de sobrado Con con los gente mayores, claro. eh, y demás, ¿no? Entonces cayó muy bien en el vestuario en ese sentido, ¿no? Sí, Nocioni tenía una gran relación con él, ¿no? También decían, bueno, Sergi Llull también se llevaba muy bien con él. En general, yo creo que, de hecho, es uno de los capítulos que dices en el libro de nos repasas cómo esa buena relación con el Real Madrid y sus jugadores sigue. O sea, que es una cosa Sí, que habla eso lo muy aprecio bien de él, no es una cosa de él es un jugador joven y se ponga por delante del resto, ni nada. bueno, es que yo creo que es una cosa bastante inhabitual, porque, vale, pues yo creo que él no ve el Madrid como una parte de su carrera ya, digamos, terminada, sino como una prolongación, o sea, una cosa que siempre va a estar ahí, ¿no? Sus guiños constantes al madridismo en Twitter y demás, y que Sí, además se que se le ve siente como madridista, natural, ¿no? podríamos decir. Natural, yo creo que, pero no es hacerle de menos, o sea, cuando otros jugadores del Madrid se han ido a la NBA, pues tipo, bueno, suena un poco ahora casi humorístico decirlo, como tipo Mirotic o tipo, o en el Barça también pasa lo mismo, ¿no? Cuando Hezonja o Satoransky o Abrines se han ido a la NBA, no ha habido esta constante brasa de Doncic Sí, sobre el Madrid. hablando del equipo y demás. No, no lo ha habido, pero no pasa nada porque no la haya. Tampoco le tienes que mantener una fidelidad un constante seguimiento a tu ex equipo cuando estás ya en otro. Tienes otros problemas y otras cosas en tu carrera como para estar pendiente de un modo tan exhaustivo como ha estado Lucas de lo que pasaba en el Madrid. Eso pues lo ha hecho de un modo muy, muy normal, muy natural y eso lo aprecia mucho la gente del Madrid, ¿no? Es un caso especial también en eso. Cuando, bueno, constantemente hace récords de precocidad, ¿no? De superar marcas de ser el más joven que, por ejemplo, ganar la Copa del Rey. Y estos récords, en muchas ocasiones, pues por la circunstancia que se ha dado, de que aquí también ha jugado, se los quitaba Ricky Rubio. No sé Sí, cómo podemos hacer ese símil de Ricky Rubio en el sentido de, bueno, las carreras luego han seguido pasos, ¿no? De irse muy jóvenes a la NBA, bastante similares en general. tengo la teoría de que si Luka Doncic se hubiese encontrado con un entrenador, bueno, primero, no es cuestión de valentía, ¿no? Yo creo que Pablo Lasso sí ha sido muy valiente con él, pero en el contexto en el que Ricky Rubio debutó con 14 años y pico, en un Juventud que tampoco tenía que ganar todos los títulos ni nada por el estilo, como pasaba en el Madrid, ¿no? Con esa exigencia, si se hubiese encontrado en un Juventud como el Juventud que se encontró Ricky Rubio en su momento, hubiese empezado a jugar en el primer equipo con la misma edad y hubiese estado en primera línea como estuvo Ricky Rubio desde los 14 y pico, ¿no? Pero claro, en el Madrid las circunstancias son distintas, ¿no? Aitor se atrevió, pero también se atrevió con Ricky, pero también se atrevió porque tenía otras exigencias bien distintas a las que podía tener un entrenador como Lasso en el Madrid, que aún así fue todo muy acelerado, pero Sí, pero son dos aún casos. así, incluso en ese proceso de que llega a convertirse, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero llega a convertirse en el líder del Madrid antes de irse, pero aún así sus minutos creo que no pasan de 24 de media. Es que el Real Madrid de Pablo Lasso, si algo se caracteriza, es que esa rotación es intensa para 10 jugadores. Claro, desde luego, jugar con 17 en el Madrid eh, tiene el mismo o más mérito que jugar con 14 o 15 en el Juventud de 12 o 13 años antes, ¿no? Como pasaba con Ricky. No es cuestión de méritos, pero sí que si tú contextualizas a Doncic en el Juventud en aquel Juventud de Aito del 2008-2007, cuando debutó Ricky, pues dices, jo, también hubiese sido un jugador muy potente, muy importante desde el primer día, ¿no? O sea que, bueno, depende de dónde caigas, ¿no? Sí que ha tenido Luca mucha suerte de caer en un Madrid potente y demás, pero evidentemente no se le podía dar tanto protagonismo como el que tuvo Ricky en su momento Sí, que prácticamente llega un momento que es la estrella del equipo, Ricky Rubio, ¿eh? No sé si tendría 16 años o algo así. sí, era una cosa Era brutal, exagerado, ¿no? La época aquella de Ricky Rubio en el... muy extremo.
Ricky. Y con Rudy Fernández, bueno, aquello era un equipo, la verdad, curioso de ver. Divertido, pero que tampoco tenía las exigencias Claro, competitivas claro, por supuesto, salvando ni la, totalmente las distancias. o sea, al fin y al cabo, aquel Juventus casi se construyó para que Ricky jugase un montón de minutos teniendo 16 años, ¿no? Estaba ahí con Elmer Bennett, que era un poco padre para él en el Sí. sentido de la posición, con jugadores complementarios tipo Ferran Laviña y tal, con mucho joven ahí. Entonces, no es lo mismo que jugarse las castañas con Sergio Rodríguez o con Jules o con jugadores, bueno, como los que hemos visto en Madrid estos años. Bueno, es un caso muy extremo el de Ricky. Solo un año después, en la temporada 16-17, ya se hace con un puesto importante en la rotación de Pablo Laso y la temporada va muy bien, ganan la Copa del Rey, van 2 ya con la edad que tiene y hasta que llega al final, que se va todo al traste y además Doncic como entra a una especie de crisis mental, ¿no? Sí, yo creo que hay un momento que te tiene que afectar estar todo el día bajo el foco en un equipo como el Madrid, teniendo tantos galones, que no dejando de ser un chico de 16, 17 años. La temporada que ya termina muy mal, ¿no? Con la derrota en la Final Four y en la final contra Valencia. Y ahí se le ve muy, muy fuera de sí, pero claro, tienes que ponerle en perspectiva de que era un chico súper joven, con una responsabilidad enorme, muy, muy presionado por todos, y que es un chico que cuando pierde se le nota mucho lo que le fastidia perder, ¿no? Y eso yo creo que va a ser una constante que le vamos a ver en toda la carrera, porque la NBA también se le ve muy frustrado cuando no le salen las cosas, ¿no? Sí. Y Sí, entonces, esas salidas a veces de tono es una de las sí, poquísimas cosas que le han criticado en Estados sí, Unidos. sí, porque los ganadores estos, ¿no? O pasa con otras grandes figuras de la NBA, ¿no? A LeBron no le hemos visto gestos, fíjate que LeBron con una imagen tan estupenda, no le hemos visto gestos horribles cuando Sí. ha perdido a veces, ¿no? Y a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, me acuerdo que te decía cuando empecé el libro y estaba viendo The Last Dance, que te Jordan. decía, es imposible leer las intrahistorias estas de Doncic y que no te recuerde, en cierta manera, ese espíritu de competitivo y todo a Michael Jordan. Es imposible. Lo que recuerdo sobre todo, cuando me comentaste eso, dije, a ver a qué se refiere. Y te refieres sobre todo a cuando hablo con los chicos que compartían con él 5 contra 5, siendo cadete, junior y tal, cuando decía alguno de ellos, mira, el 5 contra 5, el equipo en el que esté Lucas, ya ha ganado. No hay, aquí un poco como se decía en Ferguson, o sea, en el Manchester United aquel, ¿no? De until we score, ¿no? Hasta que nosotros, aquí esto no se acaba el 5 contra 5 hasta que el equipo de Lucas gane el parcial, ¿no? Pues recordaba un poco eso, ese liderazgo, yo creo que no tóxico, ¿no? Como el que se comenta a veces, o se ha vuelto a comentar sobre el tema de Jordan, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo un poco menos Más sano, táctico, digamos. más sano, pero no dejamos de hablar de un chico de 21 años. Que, O que- sea, que cuando Jordan, llega la edad a la que Jordan hacía esas cosas, ya veremos también. yo no me imagino a Jordan, con el primer Jordan, aquel compartiendo vestuario con Orlando Bullrich o con George Irving y tal, en los primeros Bulls aquellos Sí. del temporada 85. Yo no me lo imagino agarrándole por la pechera o Altis Gilmore a nadie. No me No, imagino no. a un joven. Me da a mí que no, que se ha desquitado con el documental ahora cuando ha dicho que se drogaban y todo eso. Pero yo, claro, yo creo que él sería un Jordan, pues eso, un poquito más moderado, que no era tan. Yo creo que la ultraexigencia de Jordan viene ya cuando él, pues eso. Realmente alcanzas lo mejor un punto Y más. pero en esa transición entre perder contra los Pistons y ganarle a los Pistons, ¿no? Ahí es cuando Jordan yo creo que es que coge ese papel de casi de malo de la película que hemos visto en The Last Dance. Yo creo, Doncic yo creo que está todavía escribiendo en la página anterior en la que él todavía no tiene ese colmillo retorcido de agarrarle por la pechera a Porzingis y decirle, oye, no, que aquí hay que ganar, ¿no? De hecho, los detalles con él en los Mavericks, ¿no?
cuando, por ejemplo, lo de Andre Jordan, ¿no? Cuando le quita el El rebote rebote aquel la cara, empujón, sí. él no monta ningún pollo y a lo mejor sí tenía que haberlo montado, ¿no? A Jordan no le hacen, al segundo Jordan no le hacen eso, ¿no? A lo mejor al primer Jordan sí le pueden hacer si se tiene que callar, ¿no? Sí, Yo porque creo que se lo quita un veterano del equipo, pues vale. Bueno, un veterano de la liga. En este caso, Jordan llevaba poco en los. De André Jordan llevaba poco en los Mavericks cuando se hació, pero pero bueno, es veterano de quita, la liga. lo quita un rookie y se tiene que callar. Pero Claro. vamos, a Luka Doncic dentro de 2, 3, 4, 5 años no le va a hacer No le nadie van eso. a quitar un rebote, ¿no? No le va- quizás sea traspasado al día siguiente. Bueno, de hecho, de Andre Jordan fue traspasado poco después, Sí, ¿no? no duró mucho en el equipo y no se sabe, pero los rumores apuntaban a que podía ser algo de que Yo creo no que Doncic se hubiera quejado ni nada, sino que en el cuerpo técnico no gustó eso, en la no, directiva, lo que sea. bien sabes tú, y lo hablaréis mucho aquí, que también es un tipo de pivot muy ya pasado de moda, demasiado old school, ¿no? Sí, 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 y además, no, bueno, y siempre ha tenido sus toques de actitud, ¿eh? O sea, no estamos hablando de ningún No, santo. Aquí hay una cosa que, ya te digo, durante varias partes del libro yo me cojo como una especie de hecho o dato, ¿no? Que te dice, de verdad te pone en contexto de dónde está Luka Doncic y te quedas sorprendido porque con 18 años monta su propio campus, ¿no? Da nombre a un campus. Y es sí, una de esas sí, cosas que dices tú, es que otro chaval con 18 años es el o- reclamo de un campus. es inevitable que se crea alrededor de este tipo de jugadores una pequeña industria, ¿no? Al parecer, por lo que te cuentan, claro, tampoco te van a contar lo contrario, ¿no? Que se implicaba mucho y tal, iba siempre intentaba pues tener un detallito con todos, una foto, una tal, ¿no? Pero es verdad que como reclamo, ya cuando se crea el campus ya es un jugador súper conocido, ¿no? Y a cualquiera que en los periódicos, tanto deportivos como en las partes de deportes de los periódicos nacionales, cuando preguntas un poco quién tiene gancho a nivel de clics, que es como muy medible, te cuentan que está ya, ¿no? Que lleva unos años al mismo nivel que Gasol, que Alonso, que Nadal. O sea, que Es una locura, ¿no? Y de hecho, nos vamos a adelantar mucho en el tiempo, pero yo creo que pega mucho con lo que estamos diciendo. Este año, en las votaciones del All-Star, ha sido el segundo más votado solo por detrás de LeBron James. Es una sí. auténtica burrada. Sí, claro, que no es que hayamos votado solo los europeos o una cosa de los europeos o de los españoles. Es que es un tío que lo junta todo, que juega muy bien y luego tiene muy buena imagen, tiene Claro, cae la bien, sí. y tal, que cae bien, ¿no? Que no, desde luego no hace falta Es decir. ese estilo de jugador que sale de vez en cuando que dices no tiene especialmente haters, ¿no? Que diríamos ahora modernamente. No, Es no verdad. tiene, no genera Yo creo odio. les pasa mucho a los jugadores en los primeros años de sus carreras, ¿no? Luego ya todos acaban. ¿No ves ahora la cantidad de gente que odia Bueno, odia entre comillas a Chris Paul o a jugadores que al principio nadie hablaba Kevin Durant en sus de inicios Durant? era el típico que no odiaba a nadie, se va a los Y, Warriors y es de la serpiente, de los más odiados de la liga. Sale el escándalo de que tiene los Twitter falsos estos para hablar bien de él y criticar a la y gente. ahí Y se va fue un poco. montando una bola que ha pasado prácticamente de ser de los más odiados a ser de los más queridos. Perdón, de los más queridos a los más odiados. Sí. Pero ahora él de momento él está manejando muy bien la imagen. Pero yo creo que sobre todo, no creo que haya una estrategia, sino que le está saliendo de un modo muy natural, ¿no? Luego es verdad que pues, a lo mejor ya cada vez va teniendo más gente alrededor y más gente pues llevándole las cosas y tal. El Pero esto séquito. es un ejemplo de ello, de que solo con su nombre se vendía que 200 chavales fuesen a pasar calor en verano durante una semana, ¿no? Y a lo mejor él iba 2, 3, 4 días, ¿no? No iba toda la semana al campus, ¿no? Como es lógico, ¿no? Porque tienen otros compromisos, claro. Estamos en finales de 2017, llega su debut con la selección eslovena y absoluta, y vaya debut. Hay que Bueno, recordar también que durante ese tiempo venía de la frustración de Valencia y de la Final Four y es un verano duro para él que termina bien, ¿no? Es termina verdad bien, bueno, mejor que bien, ¿no? De verdad. Un país de 2 millones de habitantes que nunca había ganado ni una medalla, se hace con el oro. Yo creo que lo recordará todo el mundo, porque además jugaron contra que España y todo.
¿verdad? Porque teniendo buenos jugadores, o sea, que históricamente Eslovenia, desde que fue independiente, desde Juri Savok, Sí, sí. eh, luego los Milik, Sí, lo que decíamos al principio, hay una lista de jugadores, incluso yéndote más atrás, Lakovic, ¿no? No sé, que es los una... Lorbek y tal, ¿no? O sea, que ha tenido, bueno, como para no poder haberse metido la cabeza en un podio en un Eurobasket, que es cada 2 años, que si consigues juntar a la mayoría de tus buenos jugadores, porque siempre hay ausencias, no podía haberse metido en un podio y sin embargo no habían estado nunca en un podio. Pero no porque tengan 2 millones de habitantes, sino quién sabe por qué, porque un montón de jugadores Sí, de NBA. talento había, talento había. No, pero siempre llama la atención por eso, ¿no? Porque tampoco te imaginas a una selección de la ciudad de Madrid ganando el oro en un Eurobásquet, ¿no? No, pero cuando si la ciudad de Madrid tiene a 4 o 5 sujetos en la NBA, pues a lo mejor sí Claro, que claro, sí, sí, totalmente. tal, tienes un jugador como Dragic, tal. En el 2015 ellos pierden en octavos de final, Pues, contra Letonia, en el Eurobasket. O sea, Letonia, que con todos los respetos, no es más que Eslovenia en baloncesto, ¿no? En los sí. últimos 15, 20 años, ¿no? Y sin embargo pierden, ¿no? O sea, que hay una frustración ahí que al final le consigue junto, evidentemente, con Dragic, con un equipo muy de esforzados, un equipo muy de jugones, al final consiguen quitarse toda esa maldición, ¿no? España, con la Federación Española de Baloncesto, con Jorge Garbajosa a la cabeza, intentó que el Doncic jugara en España. Bueno, intentó. Y hubo ahí como un... Si él quiere jugar con nosotros, estupendo, ¿no? Cumplía... Dio un par de titulares periodísticos, eso y tal, ¿no? Un mini culebrón, Que no pero no, existió, de hecho, ¿no? Porque Doncic aparte. siempre ha querido jugar con Eslovenia. Yo creo que es un caso parecido, salvando las distancias, o no, a Messi, ¿no? Messi también pudo haber jugado con España y Y ha tenido siempre la quiso Argentina, sí, sí. Argentina y tal, ¿no? Pero claro, yo veo difícil, ¿no? Que viniendo de un país de mucha tradición baloncestística, tú renuncies a tu nacionalidad Sí, para jugar con... y teniendo muchas raíces allí, que no era una persona que, aunque viniera aquí joven, pues él constantemente, ¿no? Su país lo siente siempre y es algo que transmite siempre y sus ídolos son también de allí y ese tipo de También cosas son los tuvo, detalles. también le tiraron los tejos desde Serbia, porque el padre, sin ser serbio, sí que es de origen serbio, los abuelos por parte paterna sí son serbios, y también por Serbia, evidentemente, le tiró los trastos pues a poco que destacó, pero él siempre parece que tuvo claro que tenía que jugar con Eslovenia y bueno, y bien que se le notó que cómo disfrutó jugando con Eslovenia. Para dejar el tema de la selección, sí quería comentar una cosa más que he leído en el libro y que era unas declaraciones que hizo Doncic cuando todo el tema este de las ventanas FIBA que dejan a Eslovenia fuera del Mundial y demás, que dice que básicamente pues que va a ir a todos los torneos de Eslovenia salvo que esté lesionado. Y esto en un contexto que cada vez se pone más difícil porque al final tenemos baloncesto todos los veranos, baloncesto de selecciones todos los veranos, tenemos a la NBA cada vez más exigente con el tema de las cesiones porque son contratos muy grandes, porque hay historial de lesiones. Mm. ¿Cómo encaja en un jugador franquicia y que no sea americano? Que es que ellos lo ven muy distinto allí. El que tenga ese pensamiento de no querer fallar nunca. ¿Tú no crees que la explicación hay que buscarla precisamente en los años en los que él, por irse a Estados Unidos, por mejorar su físico, su técnica y tal, renunció varios veranos a jugar con las selecciones de categorías inferiores? A él le queda la espina esa de demostrar en Eslovenia que él es esloveno y que él quiera Eslovenia como el que más, ¿no? Y entonces él se siente en deuda y él, desde luego, después de una temporada complicada, no le ocupo la menor duda de ir en el 2017 al Eurobasket, disfrutó muchísimo jugando pues, más que contra un ídolo suyo que había sido Dragic. Entonces, a él le va a quedar esa historia siempre. Creo que también se siente tan seguro y tan líder en Dallas que no le van a toser, ¿no? Bueno, y que siempre que va a poder ir, o sea, siempre que quiera ir, va a poder ir, no le van a poner problemas, no es un jugador intermedio, ¿no? Ni que esté en problemas contractuales, ¿no? Entonces, yo creo que buscarlo en los años anteriores, los años en los que no pudo ir y seguramente Como alguien esa sensación de deuda, ¿no? De que ha de deuda. generado. Seguramente
él, aun siendo muy adorado en Eslovenia, no te digo que lo hayan visto como un jugador lejano, pero sí que es evidente que si tú un jugador se va en 2013 y ningún verano prácticamente juega Prácticamente con... abandona las categorías inferiores, ¿no? Hay el run run ese seguro que ha asistido con él, ¿no? Y Es decir, encima ya cuando surgieron, yo creo, el año anterior, cuando surgen los rumores de España y eso, allí tendrían que estar aquí. sí, probablemente. Entonces, qué mejor forma de demostrar que su vinculación y tal, ¿no? Él es un enamorado de su tierra, bueno, como somos la mayoría, ¿no? Sí. Temporada 17-18, última en España y llega a la excelencia, ¿no? Un chaval con 18, 19 años a lo largo de la temporada que se hace con la Liga, MVP de la Liga, mejor joven de la Liga, que esto será un clásico en él, ganar MVP premio a mejor joven, mejor jugador de la Euroliga, mejor joven de la Euroliga y MVP también de la Euroliga, de la Final Four, que, bueno, pues ya se quita la espinita esa también de la Euroliga antes de irse. Decir que llega a la madurez es una estupidez. ¿Cómo vas a llegar a la madurez con 18 años? Pero es que era tan dominador, se jugaba a lo que él quería en los partidos, eso lo ha sabido trasladar muy bien a la NBA, ¿no? Se jugaba al ritmo que él quería, ¿no? Cuando él apretaba, el Madrid se iba, un dominio total de la situación y todo muy alrededor de lo que él quisiese mandar, ¿no? Pero, Casi joder, recordaba esos inicios, ¿no? En cuando él jugaba con los de su edad y tenía 13, 14 años, que decían, hace lo que quiere en la pista y yo volvió a dar esa sensación en el último año. al respecto, yo le recuerdo un partido, aquí en Cáceres vino con la selección de Madrid en el año 2013, con la selección de Madrid cadete, y él gana la final con la selección de Madrid a Euskadi. Él no hace un buen partido en el tiro, pero sí que cuando él quiso apretar y tal, Euskadi, que estaba Sederkasis y bueno, había 2 o 3 jugadores interesantes de estos que traía Baskonia, quedan sometidos, ¿no? Totalmente. Entonces, esa sensación la traslada a su último año aquí en Europa como diciendo, ¿pero qué haces aquí? Si es que aquí ya no pintas nada, ¿no? Vete a jugar con los buenos, ¿no? Porque los demás son niños para ti. Siendo tú el niño, los demás son niños para ti. Eso fue una sensación de dominio como se ha visto muy pocas veces en el baloncesto europeo contemporáneo, ¿no? ¿Crees que ese dominio le llevó ya a dar el salto a la NBA? O sea, si no hubiera pasado eso, ¿se hubiera Yo creo que quedado un año más? nunca hubo una duda, nunca hubo duda de que cuando cumpliese la edad Edad legal. mínima, ¿no? Yo creo que tal. La duda era, y eso en cierto modo le tuvo que decepcionar, la duda es si iba a ser número 1 del draft o no, ¿no? Porque durante los años, todos estos mock drafts con los que nos calientan la cabeza, no te digo que no, yo no lo había sentido, pero ¿qué sentido tiene que decir el mock draft del 2024? Sí, ¿Qué me sí. cuentas? Que quedan 4 años, Sí, el chaval no tiene ni barba todavía. de hecho, de hecho casi nunca se cumplen con tanta antelación. De hecho, él en algún mock draft de estos aparece 2 o 3 años antes, aparece como número 1, luego fluctúa ahí un poco y al final acaba siendo el 3, pero yo creo que no había ninguna duda de que tal, ¿no? El Madrid le hace una oferta por hacérsela, por como obligación casi moral, pero yo creo que su sitio estaba en la NBA clarísimamente, ¿no? Ya esto se De le había hecho, bueno, quedado. él paga una penalización para irse del Madrid porque el Madrid le quería renovar el contrato. Él tenía contrato, pero le querían renovar a cambio de bajarle esa cláusula de salida y da Sí, igual, o sea, pagó los 2 millones creo que era y se... 2,5 millones, creo. Y creo que en la NBA no se puede pagar más. O sea, No, no. de hecho, la NBA se suele negar a esto, o sea, lo paga el propio jugador. Sí que les dan, sí que hay un dinero, pero evidentemente estaba todo bastante pactado, ¿no? Hacia el tema de que era inevitable que se marchase y ya está. Yo creo que nadie se puede sentir sorprendido, ni escandalizado, ni traicionado, ni nada. Pero su sitio estaba allí y ya está, pero vamos, estaba allí desde hacía un par de años o 3 antes, ¿no? Sí, si Yo creo hubiera podido por edad, si no hubiera edad mínima, ya, si no, encajaba antes, sí. hace unos años, ¿no? Cuando empezó la edad mínima. Antes no, Pues justo después de LeBron, más o menos, fue. más o menos. LeBron sí empieza antes Sí, LeBron llega justo directamente del high school, de instituto, ¿no? Sin edad mínima, a los 18, la mayoría de edad.
¿Quién le hubiese? y ya está. Luego ya a partir de ahí creo que es 2 años más sin mayoría de edad, de 2006 o por ahí es cuando ponen la mayoría. ¿Tú crees que en un draft de 2017 hipotético, con un año menos, él no hubiese estado también top 5 en el draft? Pues claro que sí. Yo creo, vamos, Sí, no, además allí no valoran mucho los clase de prospects ese, a no, no, futuro, ¿no? pero, De pero está hecho, claro que cualquiera que siga un poquito la NBA sabe que muchas veces sale esa frase de no, es un jugador más hecho, pero a futuro no sé qué. Y Doncic, pues igual que llega como más hecho, y hay gente que no le daba tanto futuro como a Ayton y tal, pero realmente si hubiera ido a 2017, como tú dices, pues hubiera sido lo contrario. Hubieran dicho, bueno, es un jugador poco hecho, pero tiene 17 años y tiene un futuro brillante. No, no, hombre, ¿sabes? No, no es una cosa, pero bueno, esto ya es divagar por divagar. está yendo un poco, ¿eh, Javi? Sí. Para sorpresa de todos llega ese draft y digo sorpresa de todos porque se va formando un rumor, es verdad lo que tú dices, de que ya no aparecían esas quinielas, pero el ex seleccionador de Eslovenia entra en los Suns como Sí. entrenador jefe, Kokoskov, y Mm. bueno, lo que llamaba era decir, van a elegir a Doncic número 1, porque era como una forma de preparar el terreno al elegido, ¿no? Sí, pero y esto lo hemos hablado a veces, ¿no? Yo creo que los entrenadores en la NBA, sobre todo no, los jóvenes, los que entran por primera vez en un banquillo, mandan poco, mandan poco. De hecho, quiero decir que la elección del draft Sí, el la general hace manager, ¿no? Pero el manager o el propietario, lo que sea. A mí me sorprendió más, y al respecto, me sorprendió más el hecho de que no ya que no le dijesen en Phoenix Suns, sino que no le dije a Sacramento Kings, que es una franquicia que es prácticamente Serbia, porque ahí estamos. Estoy yo, Vlado Divac, está Peja Stojakovic ahí mandando. Qué raro que una franquicia que tan evidentemente balcánica, sí. pelea por tener a Bozanovic, que luego se trae a Bjelica y tal, con este acento, ¿no? No haya, no apostase duro De hecho, por hubo, tener hubo los número dos reuniones, ¿no? por Y reuniones. la sensación de Doncic era que se iba a ir hacia allí. Sí, sí, sí. Y sorprendentemente no. Está la polémica esta del padre, ¿no? De que el padre se publicó allí en Estados Unidos que no les cayó bien a Vlado Divac y demás, ¿no? Y que pensaban que el padre les iba a dar muchos, muchos problemas, pero a mí me resulta poco tal, ¿no? La explicación que es que tenían ya el jugador joven para esa posición, ¿no? Para desarrollar, ¿no? De Aaron Fox. A De'Aaron Fox, que bueno, Bueno, que le ha De'Aaron, salido bien. Es verdad que este año ha explotado y que está jugando muy bien, pero pero aún así te da la sensación de que pudiese ir podrían para ser atrás, compatibles o lo que sea. por favor, es el tiempo puede ir para atrás, lo cogerían a Luca, ¿no? Y luego, y al hilo de que el entrenador manda poco en la NBA, el entrenador entonces de los Kings, que era el entrenador en el Georger, 2018, ¿no? Dave Georger. Dave George dijo que él hubiese querido elegir a Luca, Sí, ¿no? llega como a una especie de admitir el error a lo largo de la primera temporada. Porque Bueno, además pues eligen a Marvin Bagley, que no ha hecho nada destacable en sus primeros 2 años en la claro, NBA. entonces, que a lo mejor puede ser un buen jugador, ¿no? Y de André también pueda ser un buen jugador, ¿no? Sí, y de hecho, de Andre Ayton es el perjudicado de que Doncic y Trae Young estén haciendo cosas que no están al alcance de un jugador rookie y de segundo año. Porque Mm, las temporadas de Ayton son buenísimas realmente. Cualquier otro sí, año hubiera sido rookie del año. bueno, Pero tiene que ver claro, un poco con alguna sustancia, ¿no? El amigo, pero ya en la NBA, ¿no? Aquí tampoco nos vamos a parar mucho porque es algo más reciente y bueno, profundizas en cierta manera en el libro, pero hay una sensación que te deja Doncic desde que llega, ¿no? De que sigue siendo ese jugador especial, ¿no? Se gana el rookie del año con 98 de 100 votos posibles, esa sensación, como decíamos antes, de que todo el mundo le admira, en los Dallas Mavericks rápidamente le colocan como jugador franquicia, facilitan su juego, ¿no? sí, que es verdad que hacen un par de traspasos y tal para dejarle. A mí me preocupa un poquitín el hecho de que no consigan atraer a agentes libres, ¿no? Que la operación de Porzingis, pues es verdad que es buena y tal, que al final
tiene cierto riesgo, ¿no? Porque Porzingis ha estado como un año sin jugar, pero les hace falta una pata más de algún jugador top más Sí, para falta un ser... agente libre importante y que tiene que llegar ya antes de que Doncic coja un contrato importante y sea el impedimento, ¿no? Luego, si las cosas funcionan, se puede renovar, te pasas el límite y lo que sea. Pero es Cuban, lo lo que que tú sea. dices. Cuban Ah, parece el típico, venga, llenadnos aquí, ¿no? Venga, ponnos otra, ¿no? La sí, pago sí. yo, ¿no? Pero tienen que venir. Ahí no lo sé, si van a conseguir seducir algún agente libre de los que te dan el salto, ¿no? O si o va a ser percibido Luka como que va a mandar demasiado en la NBA. Me preocupa un poquitín eso, de que va a mandar demasiado en su franquicia, me refiero. No lo sé, me genera cierta duda, la verdad. Y bueno, yo me había apuntado otra frase que me ha llamado mucho la atención, que la decía Quique Villalobos al periodista Millán Cámara. Drazen era buenísimo, pero bueno, hizo un reportaje, ¿no? Como comparando a los dos. Y Drazen era un jugador buenísimo, pero tenía una forma de juego muy diferente. Era un anotador compulsivo. Saltaba a la yugular, si podía meterte 60 puntos, te los metía. Y Luka no quiere meter 60, si los mete bien, pero quiere ganar. Es verdad que hay un hilo invisible entre Drazen Petrovic, que es un mito desde luego, y Luka Doncic, que es que, claro, que es Quique Villalobos, fue compañero de Drazen en el Madrid y luego fue su agente, su segundo agente en España, después del primero que tuvo, ¿no? Y mejor que él no hay nadie para compararlos, ¿no? Es verdad que Luka hace más cosas, ¿no? Luka, si el equipo necesita anotar, y eso lo estamos viendo cada vez más en la NBA, pues el tío anota, ¿no? En España no hacía tanta falta porque teniendo al lado a jugadores que también necesitaban mucho la bola. Entonces, es sobre todo su adaptabilidad, ¿no? Drazen era, desde luego, un gran ganador, un gran líder y tal, pero era más unidimensional en su juego. Era un jugador de más de medio campo para adelante y de tirar más que de pasar, aunque también pasaba bien cuando quería, ¿no? El talento siempre se abre camino. Bueno, es un buen testimonio, ¿no? Y bueno, El para de cerrar, Javi, un tema que yo creo que es recurrente también en la carrera de Doncic, que es el tema del físico y que sí, bueno, pues que le falta rapidez, ¿qué tal? Los jugadores que se han enfrentado a él siempre dicen que no les falta rapidez ni mucho menos, pero en su primer verano en NBA ha perdido 8 kilos, que dice que... No sé si has leído una noticia de esta semana un poco un pelín irrespetuosa, ¿no? De que se estaba poniendo fondón con el con el confinamiento. confinamiento. El fondón, era la palabra fondón, ¿no? Sí que da ese aspecto un poquitín, no parece que tenga un cuerpo No es fino, especialmente ¿no? fino y tal, pero yo creo que su velocidad está en la cabeza, ¿no? Una opinión muy recurrente sobre él es eso, que tiene una especie de mando a distancia oculto aquí en el bolsillo de la calzona, ¿no? Y que para el juego, ¿no? Todos los demás se quedan parados, ¿no? Y él puede seguir votando y ver lo que va a pasar y tal, y ese segundito de que va más rápida su cabeza es lo que compensa con creces el tema de que no tenga tan buenas piernas o tan buenos brazos como jugadores que evidentemente a los que se tiene que enfrentar todas las noches, ¿no? Pero si no tuviese esa velocidad mental, no conseguiría tan buenas posiciones o tan buenos pases y no conocería tan bien el juego, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, que yo creo que está... Hemos hablado aquí mucho y bien y tal. Me encanta que hayamos compartido este rato, sobre todo que te hayas leído el libro. Bueno, yo primero te agradezco también que colaborases en el libro, en un capítulo sobre especialistas, ¿no? Tú decías, no, yo no, te daba como pudor, ¿no? Salir pues, Sí, sí, yo qué sé. me sorprendió, ¿no? Que No, me dijeras de escribir no, el... te elegí un poco como representante de los chicos jóvenes que habláis ahora de la NBA con mucho conocimiento y con mucho y para llegarle a gente como vosotros, ¿no? A gente que no vio jugar a Magic y a ver como yo, ¿no? Digamos en directo, pero sí que comprendéis bien la NBA de ahora y lo hacéis con mucho. Entonces te elegí un poco como eso, pero vamos, hay grandes nombres en los que tú no desentonas desde luego, ¿no? Pues Fran Fermoso, Andrés Monge, Gonzalo Vázquez, Enrique Corbella, o sea, hay 22, 23 periodistas muy top de baloncesto que escriben en un capítulo y tu aportación, desde luego, es magnífica y te lo agradezco. Y te agradezco que te hayas leído el libro para No, o sea, ha charlar. sido de verdad que ha sido una lectura muy amena y muy interesante.
Y Estaba bueno, nervioso contigo, ¿eh? Porque tú eres un tío que tal, ¿no? Que es difícil de engañarte, ¿no? En el sentido de que tal. ¿No? Y con tus ojos, bueno, ¿no? al Con tus final ojos. es verdad que yo en un principio te decía, no te lo llegué a decir, pero claro, estás un poco escéptico de decir, yo que he visto prácticamente crecer a mi lado a Luka Doncic, Me voy a vas a sacar contar. algo de aquí y no, sacas muchísimo. O sea, ya te digo que en ese sentido me ha sorprendido y Te voy a, porque de algún modo te acerca mucho a lo que es su voy a crecimiento. colgar una medalla así un poco tonta y tal, pero bueno, ya que te pones. La verdad es que el libro lo hice en mes y medio. O sea, recibir encargo, yo no es una idea mía, ¿no? Recibir el encargo de Juan Carlos Rentero, el responsable de editorial JC, que es un poco la editorial del baloncesto en España, un día casi un poquito antes de Navidad. Me pilló con un poco de resaca, tengo que decirlo. Y no sé, sin pensarlo mucho, o sea, o sea, le dije que sí, ¿no? Mira que yo mira, un poco mi perfil suele ser más de escribir de baloncesto retro y tal, y digamos que no me sorprendió, pero él pensó que yo lo podía hacer bien. Eso fue como un poquito antes de Navidad y nos pusimos un poco el All-Star como para cortar, ¿no? Y la verdad es que lo hice sin... O sea, es verdad que hay mucho trabajo, pero lo hice sin mucho problema. O sea, que decir, me proponía localizar a alguien y lo localizaba enseguida, ¿no? Los 73 fueron fáciles de localizar. Es verdad que hay 3 o 4 que se me resisten más y hay otros 3 o 4 que no quieren hablar, que tampoco voy a hablar de ellos, pero normalmente los otros 73. Y luego, no sé, escribir se me da bien, se me da rápido y tal, y fuera un proceso de construcción. No sé si esto le quita valor al libro o se lo da. Fue un proceso de construcción muy rápido el del libro, ¿no? Porque es Bueno, un yo libro creo muy lo que le da valor o no es el resultado al y resultado. No voy el a contar nada. resultado ha sido muy bueno realmente, muy fácil de leer y bueno, un placer que hayas estado aquí hoy, Javi. Y simplemente vamos a dejar en el link o sea, el link a tu Twitter en la descripción para que la gente te pueda seguir. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti por este ratito tan bueno.